Perón copió de Italia, cuando vivió allí, se trajo el modelo, lo implantó en Argentina. Lo que hizo fue... Sí, claro, y el sinarquismo mexicano también, pero ya no hay ni sinarquismo mexicano ni peronismo. ¡Hombre! Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá dirección a Oriente? Mirá. Lo han filmado, ¿no? Un hombre es libre en cuanto puede actuar por sí mismo y puede actuar en pro a su propia identidad, a su propia sangre, a su Es propia decir, voluntad. cuando hay ausencia de coacción. Cuando tú puedes actuar y que no viene un ente estatal o un ente ajeno a ti y te dice, o si actúas así te pego un tiro. Impuesto una construcción social, pero lo que tú me estás diciendo entonces, tu estado no querrías, ¿no? Yo soy anarcocapitalista, yo no defiendo ningún tipo de estado. Pero, por ejemplo, las monedas, el valor de las monedas lo acuñaría el libre mercado. La moneda es anterior al estado. Claro, pero en un régimen tiene que empezar de nuevo todo, ¿no? Porque si no siempre van a quedar vestigios y siempre van a quedar... No, tú libremente, escucha, tú libremente puedes usar moneda de cualquier sitio. Tú ahora desde España puedes usar el dólar, puedes usar el bitcoin, puedes usar tal. Existe el criptoanarquismo, que es usar precisamente criptomoneda. Existe el patronoro. Claro, el minarquismo, por ejemplo, pues tú en un vídeo sí que te vi que dijiste que eras minarquista. No. Anarcocapitalista. Bueno, anarcocapitalista, entonces tú no creerías en un Estado que regule, por ejemplo, los cuerpos jurídicos o los tribunales. ¿Qué serían los tribunales? ¿Una empresa privada? No, tribunales de arbitraje. Tú tienes un problema. ¿Y de policía? Empresas de seguridad. Empresas de seguridad que contratarías. ¿Qué me va a hacer una empresa de seguridad? ¿Me mete en la cárcel una empresa de seguridad? Empresas de seguridad que tú mismo contrates para tu propiedad y que entonces vigilen las zonas de que están contratadas y que tú mismo selecciones y elijas. No que te impongan desde arriba una seguridad, sino que tú la elijas. Por ejemplo, si tú entras en una propiedad ajena que tiene pues una empresa de seguridad contratada y delinques allí o haces cualquier cosa allí, pues se te detiene. Y si tú te entres un contrato con otra persona y te comprometes a, si lo incumplo, pagaré una pena, una indemnización de tanto, pues habría un tribunal de arbitraje con su propia seguridad que haría cumplir la pena. Pero yo, por ejemplo, como soy libre, a mí no me pueden imponer un castigo. ¿Por qué me van a imponer un castigo? Porque te has comprometido a ello. ¿Me he comprometido a ello por medio de qué? ¿De un pacto contractualista? ¿Tipo Rousseau, tipo Hobbes? No, por un contrato literal. No, por un contrato literal. O sea, por firmar un contrato literalmente. Un contrato literal que obligas a firmar a cada una de las personas de una sociedad. No, si tú, por ejemplo, tú y yo estamos trabajando juntos, yo te contrato, tú me contratas, pues se firma un contrato. Se firma literalmente un contrato. Pero yo me refiero más vía ciudadana. Bueno, en una empresa, evidentemente. Eso, por ejemplo, pues tú entras al metro si no obedecen las normas que hay en el metro, por así decirlo, ¿no? El uso del mismo, tú has firmado ya un contrato, la seguridad que tiene contratada el metro puede imponerte un castigo por tú no cumplir esas normas. Exacto. Pero, por ejemplo, en el tema de la sociedad como tal... La sociedad también es también es privado. O sea, el metro, si lo entiendes como una propiedad privada, pues tu casa también es una propiedad privada. Si tú vienes a mi casa y pues me apuñalas, pues evidentemente estás incumpliendo una norma que haya puesto yo en mi casa y pues, pagarás por ello. Pero si la norma en mi casa es diferente, es que no entiendo. Pero es que me has apuñalado. Porque me has apuñalado en mi casa, no en la tuya. Ya. Pero es que en mi casa yo tengo una norma que dice que yo puedo ir a casas ajenas a apuñalar. Pero es que la norma vale para tu casa, para tu propiedad, no para la de los demás. En el momento en que entras en otra propiedad... ¿La calle de quién sería propiedad? De los propietarios, de los vecinos, del propietario, de quien sea. ¿Y la Sierra del Guadarrama? Se privatizaría perfectamente, depende. O en asociaciones de la reserva de natural, o en fundaciones, o en cotos de caza privado, o tal. Es que hay muchas montañas privadas, ¿eh? O sea, esto no es nada nuevo. Claro que hay empresas privadas, o sea, montañas privadas, desgraciadamente, también se han apoderado de la naturaleza. Pero afortunadamente, si no hay unas órdenes comunes a todos, nunca va a haber un consenso. Es que yo no quiero. ¿Para qué quieres consenso? ¿Para qué quieres consenso? Lo importante es la libertad. Lo importante es que yo contigo, si tengo que tener una relación contractualista de lo que sea, pues acordemos unas bases y de esto. Pero otros que tengan otros que tengan otros. ¿Y por qué tenemos que pensar todos exactamente igual? ¿Tú no luchabas contra eso? ¿Tú no luchabas contra las imposiciones y todo este criterio de estas construcciones que se imponían a los demás? Pues precisamente esa libertad de la que tú hablas es lo que estoy diciendo yo, ¿no? O sea, precisamente librarte de toda esta construcción y que la gente se relacione voluntariamente y coordine la sociedad de forma individual para que no haya todo esto.
Pero es que siempre va a haber alguien que no se quiera coordinar. Yo en tu sistema... Pues que no se coordine. No querría tu sistema, entonces no formo parte de tu sistema. Pues ¿De no. dónde formo parte yo? Pues entre vosotros, entre todos vosotros, podéis asociaros y crear pues vuestro nacionalsocialismo, poner la propiedad en común, crear vuestras fundaciones con sanidad para todos y tal, las mutualidades, crear unas mutuas de sanidad y todo eso, y entre vosotros lo hacéis. Entonces alguien puede formar un estado paralelo a vuestro... Si entre ellos ponen su propiedad en común y entre ellos quieren participar todos ellos voluntariamente, de forma individual, voluntaria, y crear un socialismo, un nacionalsocialismo o lo que sea, y todos aceptan las condiciones de poner esa propiedad en común, adelante. Pero eso se puede hacer ahora mismo. No, ahora mismo no se puede. Ahora mismo te meten preso. Si ahora mismo el pueblo entero quiere, por más que el gobierno y las élites no quieran, ya, pero van a freír. No, pero yo lo que defiendo es que individualmente sí. Lo que yo digo es que te puedes comprar un terrenito y tú ahí exterminas a los judíos que quieran ir. No irá ninguno, pero pones ahí las normas. A ver, bueno, vale, medianamente. Ahora, otra pregunta, perdón, porque al final te estoy haciendo yo más preguntas. No, pregunta. Me interesa bastante saber lo que defiendes, ¿no? Al final, ¿creerías en la nación o sería más bien una estructuración geoterrenal? La nación es un concepto social, un concepto de valores parecidos y demás. La nación no tiene una frontera clara. Eso del Estado-nación es un absurdo. Pero el anarcocapitalismo entonces sería un concepto universalista, porque yo creo que en cuanto haya otro país que no sea anarcocapitalista, ya tu sistema carece totalmente de sentido. Incluso en tu propio país o en tu propia aglomeración de personas. Hay territorios ANCAPs ahora mismo, anarcocapitalistas. O sea, un territorio puede ser anarquista y no ser de los demás. Ya, pero ¿quién es lo que lo regula? Es que al final tiene que haber el algo individuo. que realmente sea el individuo. Tú regulas tu propiedad. Tú regulas tu casa y otra persona regula su casa y otra persona regula su propiedad y entonces la gente se conecta y crea la sociedad de abajo hacia arriba. Pero entonces, por ejemplo, España existiría. Como concepto político, no. Como construcción política, no. Como cultural, claro que sí. Hombre, si pasan 2000 años y la gente se olvida, claro, nada dura eternamente. Igual que ahora los íberos de esto. Pero yo creo que igual que existe Hispanoamérica, culturalmente existe Hispanoamérica. Nunca ha habido un país que sea Hispanoamérica, pero existe culturalmente los lazos hispanoamericanos y demás. Pero no habría un país. Y si Cataluña, por ejemplo, no quisiese formar parte de España, pero es que no habría una Cataluña ni una España. Habría un lazo cultural. Un concepto geoestratégico, geoterrenal. ¿Cómo? Y en caso de guerra, ¿cómo os defenderíais? Las guerras contra individuos son muy, muy, muy jodidas. O sea, las guerras son mucho más sencillas contra estados. Porque en el estado le cortas la cabeza al líder y te pones tú. Pero si la gente está descentralizada y de hecho hay derecho a portar armas y todo el mundo puede tener un Kalashnikov en su casa, es prácticamente imposible invadir eso. Necesitas bombardearlo y exterminarlo todo. Pues que bueno, si lo bombardeas y exterminas todo, invades cualquier cosa. O sea, Estados Unidos puede invadir cualquier país, se organiza como se organice. O sea, Andorra... Totalmente, Israel exactamente lo mismo. Pueden darle por... O sea, tú pones una bomba atómica en medio y da igual cómo te has organizado, en forma de Estado, en forma tal. Lo que pasa es que si tú te organizas en forma descentralizada, como por ejemplo en el Imperio Romano cuando intentaron conquistar a los vascos, a las vascongadas, como precisamente no estaban organizados en líder y tal, y eran unas zonas mucho más anarquistas, pues tú invadías un país, tú invadías un poblado y a la que te ibas al siguiente, pues el poblado ese volvía a tener la estructura de antes y no de esto. ¿Por qué se consigue? Porque cuando tú invades por imposición, nunca por ejemplaridad. Porque, por ejemplo, si Hitler se iba de los territorios que, por ejemplo, pues bueno, te quiero decir, de Alsacia, de Lorena, porque esos territorios no se iban, porque realmente... Porque cortaba la cabeza y ponía otra. No, porque realmente querían formar parte de ese régimen. ¿Por qué el Imperio Romano, por ejemplo, funcionaba de la siguiente forma? Entraba a un territorio y tú le convencías a ese propio territorio de que... No, lo acabo de explicar. Que cortaba la cabeza y ponía y las bancogadas intentaba eso y no lo conseguía. No, te
te hablo de perduración en el tiempo de una obra histórica. Es decir, lo que tú estás diciendo. Eso es la ley de hierro de la oligarquía. Eso es la ley de hierro de la oligarquía. Tú cuando conquistas, para que perdure, necesitas mentir y necesitas engañar y hacer creer a las personas que necesitan ser gobernadas. Entonces tú estructuras todas las, por ejemplo, la educación, la prensa y demás, y el cine, el arte, para convencer. Y el arte se ha usado muchísimo políticamente, y es la educación y tal, y es el adoctrinamiento. Por eso es muy importante que por eso es muy importante los valores del nuevo orden mundial, de por la eso fealdad, de la por brutalidad, eso de la, sí, pero por eso es muy importante quitar al Estado de la educación, de la prensa, del arte y de todo, y eliminar absolutamente toda subvención y eliminar absolutamente toda interferencia en ello. Todo lo contrario, si eliminas al Estado el problema es que tienes que eliminar al Estado actual. Pero un Estado todo tipo tiene de que velar Estado por la permanencia del arte, de la cultura, de la máxima expresión, de la polifonía de una nación, de su esencia. La gente va a querer ser más libre si no le convences de que no debe ser libre. Si tú tienes el poder de la educación y de adoctrinar... Dentro de un orden. Es lo que yo te quería explicar preguntándote sobre tu ideología. Solamente hay libertad, sino dentro de un orden. El orden es que existe el orden jerárquico impuesto y el orden espontáneo de los agentes. Si la gente se organiza en un orden. Tú con tus amigos te ordenas. Si no necesitas un Estado que te imponga el orden. Tú con tu novio te ordenas. Tú con tu novio tienes unos valores y tienes unos pactos en común y no necesitas un Estado que te diga cómo te tienes que comportar. Igual que con tus amigos. No necesitas a nadie. ¿Cómo? Si nos juntamos con otro grupo que no concuerda con nosotros, pues lo habláis, y si no concuerdáis, pues lo habláis, y si no concuerda nada, pues cada uno por su lado y no tenéis por qué relacionaros. Pero es que las personas, el ser humano no es, como decía Juan Jacobo Rousseau, bueno por naturaleza. Es que no digo que sea bueno por naturaleza, digo que tenga... Las personas muchas veces necesitan una orden, una ley, porque si todo el mundo fuese como tú, entonces si no es bueno capitalista, lo mejor sería todo muy bonito. Si no es bueno por naturaleza, mejor... Escucha, si no es bueno por naturaleza, mejor no poner a nadie al mando, entonces. Pero es que no es bueno por naturaleza, pero no es un sentido, no es que la persona no sea buena por naturaleza, sino que no se puede pensar que todo el ser humano tiene una bondad nativa. Es que eso es absurdo. Por eso no hay que poner a nadie al mando. Yo considero que las personas pueden ser muy malvadas. El Estado de regular que los malos no impongan, o sea, no coarten a los buenos. Precisamente por eso. Furias contra los buenos. Precisamente. Porque en el mundo hay personas buenas y malas. El Estado ha de ser superior al bien y al mal y poder de esta forma regular las personalidades buenas, malas, egoístas, usureras, inocentes. Precisamente porque el Estado, precisamente como el individuo no es bueno por naturaleza, no hay que poner a nadie al mando. Precisamente quien llega al mando, el Estado, es la violencia, es el poder ejecutivo, es el mandar, el robo sistemático a la población y la coacción sistemática para ordenar una población, es el mal personificado. Entonces, las personas más villanas, los mafiosos, el Estado es una mafia en el fondo, es básicamente una persona que se impone y te obliga a vivir y vive a tu costa. Precisamente es lo que busca todo malvado. Entonces, si las personas son malas, quien más malo sea, más alto llegará en el Estado. Por lo tanto, hay que evitar que haya Estado, porque es la coordinación de todo mal. Y si el Estado es ejemplar, el Estado es que eso es idealismo puro. El Estado sí le dice a la persona que es superior al resto del pueblo que destaca. No, claro, y si bajasen Los Ángeles, la aristocracia intelectual que definían los griegos, que era lo que realmente llevaba la democracia, es decir, personas más capacitadas para efectuar los designios de todo el pueblo, para velar por el cumplimiento de la correcta libertad de su pueblo y para formalizar una instrumentalización. Pero cuando vas al mundo real, una personalidad de un alma de un pueblo. Pero cuando vas al mundo real, el que manda... Escucha, pero cuando vas al mundo real, el que manda no es el ejemplar y el bueno y tal, sino es el que le pega el tiro al otro. Si tú tienes un tío... sistema no, pero es que en anteriores que ha habido... Hombre, la noche de los cuchillos largos me da la razón. No te la da. ¿Sabes por qué fue? La noche de los cuchillos largos tiene un motivo. Sí, que unos lamían el culo a uno y el otro no. Que traicionaron a su pueblo y a sus valores. No, eso es la propaganda. Eso es la propaganda que se dio luego. Lo que pasó es que unos apoyaban a uno y otros apoyaban... Unos apoyaban más, otros apoyaban menos, y la ley de hierro de la oligarquía quitó de en medio tal... ¿Por qué existen las purgas en la Unión Soviética? Pues porque el poder es el poder. El poder corrompe. El poder es el mal.
Corrompe cuando eres una persona inferior que necesitas mandar a los demás para sentirte superior. Pero Y cuando si tú no llegas al necesitas poder, mandar, sabes que eres si no superior necesitas y mandar, no necesitas llegas al poder. superioridad. Si no quieres mandar, no llegas al poder. Es que para un buen líder el poder no es el fin. Para el buen líder el poder es únicamente el medio para efectuar lo que debe de hacer una comunidad de sangre. Mediante la coacción, mediante la fuerza, mediante el robo, mediante la fuerza. Pero si es que fueron unas elecciones además ganadas por mayoría absoluta. Sí, pero luego el poder ejecutivo es la coacción. El poder ejecutivo es la fuerza del Estado para someter a la población. El poder ejecutivo actual efectivamente sí que es la coacción. No, todo poder ejecutivo. Todo poder ejecutivo. No lo considero así, es que realmente yo no lo considero así. Yo creo que hay muchos sistemas y muchos órdenes diferentes y por supuesto muchos estados. Por ejemplo, pues el estado actual es un estado patriarcal, es un estado de impongo y punto. Y tienes que hacer esto y ya está. Es la organización del castigo y del impuesto, y de tú haces algo mal, tienes que pagar al Estado de alguna forma, con cárcel, con una multa. ¿Y en tu estado no? Es decir, no, a ti en este estado te da miedo. No, tú no respetas lo de llevar la mascarilla porque creas en que no tienes que llevar la mascarilla, lo respetas porque si no te viene una sanción administrativa y una multa y un dinero. ¿Y si... En cambio, un Estado nacionalsocialista, las órdenes que hay es porque hacen comprender al pueblo que son buenas. Y si yo decido no pagar impuestos en tu estado, bien, ¿no? No, evidentemente que no. Entonces, en el fondo existe la coacción. Tú previamente así, no, pero es que no es una coacción, es que tú previamente has comprendido que tienes que pagar unos impuestos para que tú en la fábrica a la que vayas a trabajar, cuando te salgas a tomar el bocadillo, veas que hay una organización, una estructuración, una belleza en las fábricas, que tienes parques, jardines dentro de la propia fábrica, que tienes obras de arte, que tienes mini exposiciones. ¿Y quien no lo comprenda? Entonces, es raro que no comprendas eso. No creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriese decir que lo que consiguió fue malo. O sea, ¡hostia! ¿Tú realmente parece que es malo? A ver, si tú realmente consideras que es malo que te pague las vacaciones el Estado, te las pagas tú mismo con tu productividad, o sea, con tu propio dinero. Pueblo. O sea, las conquistas sociales no existen. O sea, todo viene de tu salario. Sí, existen y han existido siempre y se han conseguido. Todo sale de tu salario. El capitalismo ver es que no existen para que un régimen así no se implante. Porque otra cosa no, ni exterminio ni nada. Aquí lo único que se terminaría, o sea, que lo que se exterminaría sería el poder del capital financiero. Eso sí, nada se acabaría el sistema capitalista actual, se acabaría el sistema de Reserva Federal, el Banco Monetario Internacional, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, todo esto se iría a la mierda, efectivamente, y son los que tienen el poder. Entonces, efectivamente, mi sistema es muy malo porque con ellos sí que acabaría. Con todas sus organizaciones extranacionales de poder, acabaríamos, las suprimiríamos, pero porque no son buenas para nuestro pueblo y a la vista está que no son buenas. ¿Y por qué se vive mejor en las zonas en que menos interviene el Estado y más libertad hay, menos impuestos, que en los sitios donde más interviene? Es una forma y un método que tiene el capitalismo para hacernos ver que es el sistema mejor y más maravilloso del mundo. Se ha vivido muchísimo mejor. O sea, un momento. El capitalismo nos engaña dándonos una muy buena vida y mucha libertad para que no caigamos en sistemas que son peores. Estos sistemas, como has dicho, han intentado implementar... ¿Cómo? Que en los países donde mejor se ha vivido a lo largo de la historia, donde hemos dado con las gráficas más altas de productividad, de poder adquisitivo del pueblo, de soberanía económica, de poder económico nacional, de potencia mundial económica, han sido en los míos. Es que ha sido la Italia y la Alemania. Entonces, o sea, el ciudadano italiano alemán vivía mejor que el de Estados Unidos. Sí. Y ahora vive mejor un ciudadano cubano, coreano del norte y demás que en Singapur. Pero es que eso no es socialismo. Hombre, tienen todo. Cuanto más intervención del Estado hay, cuanto más impuestos, más regulaciones, más trabas, más servicios públicos, más. El socialismo no tiene nada que ver con ello. Es literalmente lo mismo que me estás diciendo. Cuanto más derechos laborales y demás, peor sueldo tienen los trabajadores. Y cuanto más libertad se le deja al emprendimiento y al trabajo, mejores sueldos tienes. Se ve mejor en Suiza que en España, o que en Cuba, o que en Venezuela, o que en Argentina. Argentina es un estado fascista, literalmente. O sea, es una imitación. Perón fue a Italia, copió el modelo y se lo trajo a Argentina con sus particularidades. ¿Y cuándo muere Perón? Y entonces llega el kirchnerismo y demás, que traslada todo ese corporativismo.
Alemania es nazi. El kirchnerismo es una extensión del peronismo, es el corporativismo que con todo esto público, todo lo que describías tú, todo eso está en Argentina. Argentina es un clarísimo ejemplo de todo lo que has descrito. Los argumentos que está utilizando la prensa para decir que yo soy de Podemos. Comparar un régimen que no tiene nada que ver con lo mío, Pues si el que Perón, es simplemente pura demagogia para engañar al pueblo y al obrero, con una efectuación real, práctica, llevada a la praxis. Es que eso es Argentina. Eso es Argentina. No, exacto. Perón copió de Italia, cuando vivió allí, se trajo el modelo, lo implantó en Argentina. Lo que hizo fue... Sí, claro, y el sinarquismo mexicano también, pero ya no hay ni sinarquismo mexicano ni peronismo. Hombre, el Peronia sigue siendo peronista. O sea, madre mía, A ver, el kirchnerismo... entonces, cuando le entrevistes, dile que es fascista también. O que es socialista, fascista y nazi. Es que tenemos ahí una diferenciación de conceptos de verdad. Yo creo que todavía no se ha entendido. El socialismo no es la máxima intervención del Estado, no es una autarquía práctica, no es lo que... No es ni siquiera un régimen de izquierdas. Tú puedes ser socialista y tener un régimen como el mío, porque es que mi régimen es nacional-socialista, solamente se fundamenta con esos dos parámetros. No tiene nada que ver uno con otro. No me puedes comparar el gobierno que yo defino y el gobierno que ha demostrado y a la vista está lo que consiguió ser la primera potencia del mundo. Si has descrito exactamente Argentina. Has descrito Argentina cuando describías tu modelo. No he descrito Argentina, ni Corea del Norte, ni he descrito Venezuela. No, has descrito Argentina. Lo que fue Argentina fue un corporativismo que se hizo de controlar las empresas agricultoras, con eso crear toda la entramado de industria de las ciudades de Buenos Aires, de las ciudades. Toda la industrialización se hizo mediante, pues lo que dices tú del Estado, y que el Estado les garantizaba todo eso, todos esos servicios y tal. El proteccionismo que tenía Argentina y todo eso, hay que lucrarse de todo lo suyo, de lo propio, y crear pues todos esos servicios públicos y toda esa redistribución que estás hablando. Es que es literalmente eso, con una moneda propia, con todo. De hecho, y bueno, eso hay un buen apunte, ya que es verdad, la economía alemana, la mayoría del crecimiento que tuvo fue gracias a la agricultura, pero es que el modelo agricultor de la época nacionalsocialista, en la que luego se va a basar Onésimo Redondo para crear el nacionalsindicalismo español, va a ser el siguiente. Ellos tienen un sindicato orgánico, un sindicato que se entiende Alemania como un... Literalmente Argentina. El poder de los sindicatos argentinos es brutal. Pero un sindicato orgánico no tiene nada que ver con un sindicato de la CNT, ni tiene que ver nada con... Los sindicatos argentinos dan miedo. O sea, es una locura eso. Pues los míos no daban miedo, los míos... y mucho.